Arriba un poquito, 2 décimas sube el IBEX en la apertura, 19 puntos, abre en los 9.906. Dentro del IBEX 35, lo que más nos llama la atención en este primer instante de negociación es que no hay nada extraordinario. 1,8% la mayor subida de Grifols y 1% la de Laboratorios Farmacéuticos Rovi. Ningún recorte importante. Y si observamos qué hace el BBVA en el primer movimiento es caer 2 décimas apenas en 8,09 euros por acción. Luego más detalles. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa? Están abriendo más o menos como esperábamos, con subidas generalizadas. El DAX alemán 0,4% casi, está por encima de los 17.000 puntos, en 17.004 en estos momentos. Londres abre con subidas del 0,2%, eso es lo que avanza también el Eurostock 50 hasta 4.649 y el CAC 40 parisino, después de conocer ese crecimiento cero en el cuarto trimestre, el CAC está subiendo 0,2%. Tenemos en los mercados de renta fija un poquito de rebote, de subida de precios y de ajuste a la baja de rentabilidades en dirección contraria. En el caso del bono español a 10 años tenemos el rendimiento en el 3,11%. ¿Y los futuros, Luis Vicente, los tienes ahí en la pantalla? Pues puedo buscarlos. Tenemos el futuro del Eurostock subiendo 3 décimas en 4.674. El futuro del SP500 bajando 1 décima en 4.923. Tenemos también en las materias primas comportamiento que sigue siendo suavemente alcista en el petróleo, aunque parece que está parando de subir. El barril Brent de esta mañana está aquí en Europa en $81.82. El West Texas americano en 76,80. La onza de oro sí que está más activa. La subida lleva hoy el precio hasta los $2.056 por onza. Tenemos el euro dólar bastante estable. En las pantallas de XTB cambiándose un euro por 1,0828 dólares. Y esto es lo más llamativo en el contexto de la apertura. Vamos a ver a continuación los datos macro más importantes de la mañana que tienen que ver con la estadística española. En particular, los dos datos que estábamos esperando, la inflación adelantada y también el comportamiento del PIB según la contabilidad nacional en el último trimestre. La economía española creció un 2,5% finalmente en el año 2023, es decir, 3,3 puntos menos que en el 2022. Se ha quedado en la mitad de la energía de crecimiento. Y la inflación, el IPC adelantado, sube 3 décimas en el mes de enero hasta el 3,4%. Mala noticia, empujado particularmente por el precio de la electricidad. Enseguida ampliamos en Capital, la bolsa y la vida. El mercado está abierto y lo que estamos viendo también son los datos recién salidos del horno de la economía española, datos que muestran cómo el crecimiento se ha desacelerado en España en el último año, aunque mantuvo buen ritmo viendo cómo está el resto de las economías europeas. Y hemos visto cómo se ha acelerado la inflación. Del PIB, los datos de la contabilidad nacional muestran que en el último trimestre del año la economía creció 6 décimas. En términos trimestrales, es decir, respecto al tercer trimestre del año. Son 2 décimas por encima al ritmo que se veía en el trimestre anterior. La variación interanual sería del 2%, frente al 1,9% anterior. Dato importante, las horas trabajadas subieron un 2,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El empleo en términos de puestos equivalentes a tiempo completo mejoró un 3,9%. Viéndolo en clave de 4 trimestres del conjunto del año, la economía española creció un 2,5%, por lo tanto. Y viéndolo por dentro, lo que muestra la contabilidad nacional, estamos leyéndolo en diagonal, es que la demanda nacional, la demanda interna, contribuyó medio punto al crecimiento del PIB, la externa apenas 1 décima. Fíjense, la demanda interna 5 décimas, la externa 1 décima tan solo, como se nota aquí la desaceleración de los socios de España, que son los europeos. El gasto en consumo final de los hogares aportó 3 décimas.
fueron las administraciones públicas las que sostuvieron la economía en realidad, porque la aportación fue del 1,4%. De hecho, la inversión empresarial apenas fue de 2 décimas, otro elemento que muestra la fuerte desaceleración de la economía española. Tanto las exportaciones de bienes y servicios como las importaciones mostraron tasas positivas, y este es otro de los lados buenos del comportamiento de la economía española, en la que, hemos visto cómo en enero la inflación nos vuelve a dar una lectura preocupante. Los datos en el indicador adelantado sitúan un IPC en el 3,4% en enero, 3 décimas por encima de la tasa que teníamos en el mes de diciembre. La inflación subyacente, sin embargo, disminuye 2 décimas, está en el 3,6%. Son datos que estamos examinando en tiempo real y que enseguida vamos a valorar con nuestro invitado. Antes, un vistazo rápido a los datos más significativos de la apertura de las bolsas europeas, Sandra. Pues sí, vamos a comenzar en el IBEX 35 porque aquí sin duda tenemos uno de los protagonistas de la mañana, que es BBVA. Vamos a repasar rápidamente las principales cuentas. Comentabas en la apertura que bajaba en torno al 0,2%, pues ya no lo hace. Está subiendo, aunque de forma moderada, 0,10%, está en 8,12 euros por acción. Laura Blanco, ¿qué te haya llamado la atención de las cifras? Beneficio récord, 8.020 millones de euros en todo el ejercicio 2023, crece más de un 22%, impulsado por el crecimiento del negocio bancario. El margen de intereses de BBVA sube más de un 20%, supera los 23.000 millones y México aporta el 55% de todo el beneficio del grupo. En México la inversión crediticia sube cerca de un 11% y el crédito a empresas crece un 5,4%. Interesante lo que pasa en el cuarto trimestre de 2023, porque en el cuarto trimestre el margen de intereses se desacelera, 5.250 millones frente a los 6.430 millones del tercer trimestre de 2023. Baja el margen de intereses en tasa interanual, es decir, es inferior el margen de intereses del cuarto trimestre de 2023 respecto al cuarto trimestre del año 2022. BBVA propone el reparto de un dividendo complementario de 39 céntimos de euro por acción y la ejecución de un nuevo programa de recompra de acciones por importe de 781 millones de euros. Carlos Torres Vila, presidente. Hemos superado por primera vez los 8.000 millones de euros de beneficio. Su beneficio antes de impuestos de 2023, destinamos un tercio, es decir, 4.000 millones de euros, al impuesto sobre el beneficio, lo que supone una contribución directa al bienestar de toda la sociedad. Otros 4.000 millones lo dedicaremos a incrementar de manera significativa la remuneración a nuestros casi 800.000 accionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores, a través de un dividendo de 55 céntimos de euro por acción y un nuevo plan de recompra de acciones de 781 millones de euros. Y los 4.000 millones restantes los reinvertimos en el negocio. En España el beneficio de BBVA crece en 2023 un 65%. Nuestro país aporta el 29% de todo el resultado. En España la inversión crediticia baja cerca de un 1% por menor crédito hipotecario y menos crédito a grandes empresas. Sin embargo, llama la atención que crece el crédito al consumo un 6% y crece el crédito a medianas empresas. La rentabilidad ROTE de BBVA se sitúa en el 17%. Vamos con otros protagonistas de la mañana, los movimientos más llamativos. En la bolsa londinense tenemos a la firma de publicidad WPP con subidas de un 6% después de batir previsiones con sus resultados trimestrales, y en el lado de los descensos Diageo con una caída superior al 3%. La firma de bebidas alcohólicas, por ejemplo de Johnnie Walker, del whisky, ha bajado su beneficio operativo. Han caído también las ventas orgánicas un 0,6% y además dice que tiene un exceso de stock en Latinoamérica. Diageo está bajando más de un 3% y eso se nota en los títulos de Pernod Ricard, que cotizan en el CAC 40 parisino y que lidera también los descensos con una bajada de un punto porcentual. La decisión de Renault de no sacar a bolsa su filial de coches eléctricos Ampere se está recibiendo bien en el mercado con subidas del 2%. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Don Ramón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos mercados y datos macroeconómicos. De los macroeconómicos, quizá lo más adelantado son los IPCs del mes de enero. El de España vuelve a subir al 3,4%, ¿lo ha visto? Sí, lo que pasa es que es coherente con un PIB también bastante bueno. Hay que ir viendo los detalles porque el INE hasta ahora tiene solamente publicada, que yo vea, la nota de prensa y el detalle todavía no, porque acaba de salir, pero la verdad es que el PIB acelera el cuarto trimestre hasta 2% interanual,
hace un promedio de año del 2,5 y el trimestre anterior el dato preliminar había sido 1,8, se eleva hasta 1,9, por lo tanto mejora el crecimiento y eso acompañado de algo más de inflación. De todas maneras, nosotros estábamos convencidos y creemos que esto va a ocurrir, que durante el primer trimestre, probablemente el primer semestre del año, no solamente en España, sino en todo el mundo, algo menos en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, va a rebotar la inflación. La inflación tiene 3 efectos. Uno es la salida del COVID y la guerra a Ucrania, que ese ya lo hemos vivido y estamos pues asimilando la pérdida de riqueza que eso supone, porque la inflación es el impuesto de los pobres, como bien se dice siempre, ¿no? La segunda ronda de inflación es una segunda ronda derivada de subidas de salarios, que es la que se está completando ahora y es la que vamos a ver durante el primer semestre de este año, puede que primer trimestre, 4 meses, una cosa así, y la tercera ronda de inflación va a venir del incremento de precios por el comercio mundial derivado del cuello de botella que supone ahora el canal de Suez, por todos los problemas militares y de conflicto que hay en Israel y el Mar Rojo, ¿no? Entonces, la inflación va a rebotar. Lo bueno en este caso, creo yo, y a mí me ha sorprendido, es que este rebote de inflación viene acompañado de un mayor crecimiento. Y sobre todo, por lo que veo preliminarmente, es porque la demanda interna, pues, usted lo ha comentado antes, está expandiéndose por encima del 2%, un 2,1 más o menos, y la externa no, la externa cero, ¿no? Pero la parte interna de la economía está funcionando muy bien. Esto es lo que dicen los datos, ¿eh? Bueno, entre los datos están los de crecimiento de las economías europeas, también de contexto, y en eso sí que España tiene mejor nota, porque ha visto el estancamiento en Francia, un 0% el último trimestre. Sí, es que no solamente los datos son buenos, sino que son cifras buenas y España lo venimos ofreciendo desde hace ya, yo diría que años, un crecimiento diferencialmente superior. Digo años porque, claro, si nos remontamos a la crisis de la pandemia, nosotros caímos mucho más que los demás y hemos tardado más en recuperar el PIB previo. Pero una vez que nos pusimos en marcha, hemos ido creciendo y seguimos creciendo más que los demás. Europa no crece, está 0,1, 0, y nosotros crecemos al 2. Y yo creo que esto, pues también está bien comentarlo. Ramón, vamos ya con algún protagonista de la mañana. Estábamos mirando la cotización de BBVA. La verdad es que está moviéndose en un rango muy estrechito. Ha empezado con descensos, pero ahora mismo ya está subiendo 0,4%. ¿Qué es lo que más le ha gustado de las cifras de BBVA o si hay algún pero? Bueno, vamos a ir viéndolo despacio, aunque ya tenemos opinión preliminar. Yo creo que lo más importante de BBVA es que aumenta el payout, es decir, la parte del beneficio que destina a retribuir a los accionistas, del 40 al 50 más o menos, y eso es una rentabilidad por dividendo en torno al 8,4%, pero a eso hay que añadir el plan de recompra de acciones, que cada vez que una compañía recompra acciones y después las amortiza, pues lo que hace es mejorar el beneficio por acción, puesto que hay menos acciones para repartir el beneficio. Y si incluimos el plan de recompra de acciones, pues al final la rentabilidad por dividendo, o la rentabilidad, mejor dicho, total para el accionista sería en torno al 10%. Y eso en una compañía pues que gana dinero de manera muy cómoda, ¿no? Y que además pues ha ampliado márgenes porque las subidas de tipos pues eso lo han permitido, ¿no? Ahora veremos qué pasa con las bajadas de tipos, pero hasta ahora las cifras están siendo muy buenas. El ratio de eficiencia está entre los mejores de Europa, a pesar de la inflación, está en 42% más o menos, y que era el objetivo, por cierto, y luego la morosidad pues está en niveles bajos, está en niveles del 3 y pico, 3,4, 3,3%, con un índice de cobertura de esa morosidad del 70 y tantos, casi 80%. Por lo tanto, la calidad del balance es buena. Y ya está. Yo creo que el punto débil estructural de BBVA siempre es Turquía, y probablemente el punto fuerte desde el punto de vista geográfico sea México. Muy bien. Por último, don Ramón, ¿le pedimos alguna idea de inversión en este momento de mare magnum de resultados empresariales? ¿Algo en el objetivo? Bueno, pues le doy 2 ideas, aunque una de ellas no me gusta mucho y el enfoque tampoco, porque no se puede interpretar como especulación, ¿no? Pero yo lo que voy a plantear son 2 oportunidades. Primero, Louis Vuitton, que sacó unas cifras muy buenas y un guidance que nos ha sorprendido y que lo subimos de neutral a comprar. Y el segundo es muy de hoy, que es ACS. El impacto que tuvo ayer en ACS, la noticia de Vertis, yo creo que está desproporcionado
y nosotros lo seguimos recomendando comprar y con un precio objetivo de 37, y además creemos que el impacto en resultados va a ser muy bajo, no inmaterial como dice la compañía, pero sí probablemente se limitará a unos 110, 120 millones de euros, que eso es el 17% del beneficio del 23, del año 23 me refiero, y es muy poquito, ¿no? Y la verdad es que ayer le sufrió muchísimo, cayó un 10% y no tiene sentido ese impacto, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad para comprar en la debilidad. Hoy recupera la 10ª parte de la caída, un 1%, rebota a 36 euros por acción ACS. Pues Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, gracias por compartir esta mirada en Capital Radio y buen día. Encantado, buenos días, muchas gracias.